Hola, bienvenidos. Me da mucho gusto saludarlos desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Mi universidad, me siento muy orgulloso de ser graduado de esta institución de educación superior. Vamos a hablar hoy de educación superior, de economía, de crisis y de oportunidades. Conmigo en esta entrevista el vicerrector administrativo y financiero de la UNAP, el doctor Javier Ricardo Vázquez. Vicerrector, gracias por estar aquí en Metropolitano. No, muchas gracias, Javier, por esta conversación que vamos a tener. Muy interesante, por supuesto. Sabe que me da mucho gusto siempre volver a la universidad, hablar de esta infraestructura, de esta institución en la que me formé como periodista. ¿Cómo está hoy la UNAP? ¿Cómo se proyecta hoy la universidad a la ciudad y al mundo? Ahora que volviste, ¿cómo la viste? Pues muy bien, muy transformada. Estamos en un espacio que no estaba cuando yo estudiaba aquí. Esto es como una biblioteca, pero veo que tiene elementos como para niños. ¿Por qué? No es para niños. Lo que pasa es que las bibliotecas en el mundo, es una tendencia, han dejado de ser lo que conocimos tú y yo como bibliotecas, ¿sí? Porque, ¿verdad?, los orientamos a algo mucho más amplio que lo denominamos centros de recursos para el aprendizaje y la investigación, que es un concepto mucho más amplio que la colección de libros para ser consultados. Entonces hay muchos espacios que justamente facilitan el aprendizaje, la investigación, y entonces, por ejemplo, está acá, hay un tobogán, en el fondo ves una sala que le llamamos la sala de creatividad, muy diferente a lo que creíamos nosotros en bibliotecas, pero si notas hay un ambiente de estudio, académico, pero relajado, agradable, porque el aprendizaje tiene que ser divertido, entretenido, motivador, y eso es lo que estamos logrando en diferentes espacios como la biblioteca de la UNAM. No, me gusta mucho, me gusta que la UNAV ha evolucionado en infraestructura, en programas. Ya vamos a hablar un poco sobre cómo está, porque yo he venido acá intentando buscar un contexto acerca del problema que hoy tienen muchos jóvenes en el país, porque para estudiar su educación superior tienen problemas financieros. Las familias están pasando por unos momentos difíciles en Colombia y el ICETEX, que es esa institución con la que muchas generaciones han estudiado, que ha dado oportunidades, pues está en una crisis tremenda. Entonces, quería preguntarle, la UNAP, ¿cómo está enfrentando esta coyuntura y cómo está reaccionando a este panorama que tiene que ver con la economía de los estudiantes? Muy importante esa pregunta, Javier. Partamos de la base que el ICETEX ha reducido en un 80%, y fijémonos en ese porcentaje, en un 80% ha reducido la cantidad de nuevos créditos educativos. Esto es un número absolutamente monstruoso en términos de la cantidad de jóvenes que se están quedando sin la posibilidad de estudiar cada semestre, porque los cupos en las universidades públicas no son suficientes y las universidades no oficiales, como la UNAP, tienen esas plazas, tienen plazas disponibles, pero muchas de estas plazas eran utilizadas a través de financiamiento de créditos educativos suministrados por el ICETEX. Cuando hay una disminución del 80%, pues claramente una muy buena cantidad de estudiantes deja de poder iniciar y continuar sus estudios. Entonces nosotros en la UNAP, conscientes de esta problemática, desarrollamos un mecanismo sustitutivo del ICETEX, y esa es una apuesta muy, pero muy ambiciosa, delicada, pero importante para nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque el ICETEX es, para mí, es un gran instrumento, pero si no tiene los recursos, tenemos nosotros que entrar a atender esa solicitud. Sí. Ese mecanismo lo creamos desde el semestre anterior, es decir, tenemos ya en este instante, tenemos 42 estudiantes que ingresaron al principio de este año, principio de este semestre, a través de ese mecanismo, por el cual los jóvenes solamente pagan a la universidad durante el tiempo de estudio el 30% del valor de sus matrículas, y el 70% tendrán un plazo equivalente al tiempo que utilizaron de estudio, pero una vez sean ellos profesionales o tecnólogos, porque también cubre otros niveles de formación como los niveles o los programas tecnológicos. Pues básicamente es un ICETEX, pero creado desde la universidad. Pero mejor,
Mejor, porque tiene mejores condiciones, Javier. Por ejemplo, uno de los problemas grandes que tenía el ICETEX es la capitalización de intereses. Esto es, los intereses los van acumulando al final, para el final. Entonces, cuando el estudiante se volvía profesional, se graduaba, iba a revisar su deuda, se daba cuenta que tenía, además del costo de su matrícula, una muy buena cantidad de intereses acumulados. Entonces, eso limitaba la movilidad de la persona, tener que trabajar ni quién sabe cuánto tiempo para poder pagar esos valores, pues era algo mayúsculo. Nosotros hemos modificado esto haciendo que no haya esa capitalización de intereses. Entonces, cuando el estudiante, ese joven, se vuelva profesional, lo que va a encontrar es que ¿cuánto le adeuda a la UNAP? El 70% del valor de las matrículas. Solamente el 70%, garantizado. Número uno. Y número dos, que es un beneficio que difícilmente podemos encontrar, que es la tasa de interés. La tasa de interés es apenas del 1.05% mensual. Es muy, pero muy baja tasa de interés, y lo podemos hacer porque estamos destinando una cantidad de recursos de nuestra universidad justamente orientados y los dejamos dirigidos solamente a este producto. Podemos manejarlo, y de esa manera comenzamos nosotros con una cantidad limitada de cupos. No puede ser abierto, por supuesto. Estamos nosotros destinando semestralmente 200 cupos a través de este mecanismo. Pero comenzó muy bien, y ya entendí entonces por qué se llama Flexi 30, y es porque el estudiante en su carrera se preocupa solamente por conseguir el 30%. El 30%. Claro, por eso se llama 30. Sí. Solamente, esa es una muy buena definición. Nos preocupamos solamente por el 30%, porque el 70%, digamos, uno puede verlo de dos maneras. El 70%, el padre de familia le dice a su hijo, mi hijo, hija, hombre, yo te puedo ayudar con el 30%, pero si quieres estudiar, entonces a ti te toca el 70%, o entre los dos. Entre los dos ya somos más manos trabajando, las mías y las tuyas cuando sea profesional. Entre los dos podemos pagar ese 70% del futuro. Lo que tenemos acá que hacer es romper ese círculo vicioso. Ese círculo vicioso que no puedo estudiar porque no tengo recursos, pero no tengo recursos justamente porque no soy profesional y no puedo mejorarlo, no puedo mejorar mis niveles de ingreso, y entonces no logro estudiar. Hay que romper ese círculo vicioso, y en la UNAP estamos rompiéndolo de esa manera. ¿Y qué estudiantes pueden calificar y aplicar a esto? ¿Para quién es este programa? No exagero cuando digo para el que quiere estudiar. Qué bueno. No necesita codeudor. ¿Por qué la pregunta? No necesita codeudor. Porque usted hizo referencia a que el papá, la mamá, entonces uno se imagina al joven que está comenzando, pero hay estudiantes que ya de pronto no están con su familia. Sí, y son más maduros. Entonces, claro, no hay límite de edad. Si una persona, quiero decir yo, 35, 40 años, quiere ser abogado, venga, lo esperamos aquí en UNAP, y el mecanismo está disponible para él también. Dice rector, y esto es plata. O sea, esto es, digamos, un aporte que está haciendo un esfuerzo que está haciendo la UNAP para poder adelantar, porque la UNAP, pues, el funcionamiento cuesta, los buenos profesores cuestan, la infraestructura, ¿cierto? Y ahí es donde están los estudiantes. ¿Cuánta plata la UNAP ha tenido que fondear para esto y de dónde sale? Tenemos que fondear aproximadamente 5.000 millones de pesos al año, con esa cantidad de cupos que mencionaba hace un minuto, 5.000 millones de pesos al año. Esto al cabo de 7 o 8 años termina siendo más o menos unos 120.000 millones de pesos a precios de hoy. Es un número bien considerable, pero que equivale más o menos al 8% de los ingresos de toda la universidad en este lapso de tiempo. Entonces, en este momento estamos listando esa cantidad de recursos, y por eso tiene que ser limitado. O sea, nosotros podemos llegar hasta cierto límite. Los estudios financieros que hemos elaborado nos indican que podemos llegar hasta esta cantidad de cupos. Estamos articulando también este mecanismo, mitigando el riesgo con el Fondo de Garantías de Santander, con Garantiza, estamos mitigando el riesgo con ellos, y eso nos ayuda muchísimo a poder movilizar una mejor cantidad de créditos. Entonces, tienen que ser limitados, y la cantidad que estamos diciendo nos parece suficiente de acuerdo a las estadísticas que hemos tradicionalmente manejado de estudiantes que llegan por ICETEX. Creemos que es un cupo, una cantidad suficiente
para los jóvenes santandereanos, bueno, también no santandereanos que quisieran venir a estudiar con nosotros. Pero no son las únicas fuentes de ingreso de la universidad. ¿Sí? No son las únicas fuentes de ingreso. Sabemos que podemos otorgarle. Y hay otra ventaja, y es que sucede en un salón de clase, Javier, tú pones en un salón de clase y tienes un grupo de personas, un grupo de estudiantes, vamos a suponer que tienes un grupo de 25. De los 25 estudiantes, 5 pueden estar con este mecanismo. 20 están con otro tipo de formas de pago hacia la universidad. Entonces, lo importante es que el costo del profesor, la infraestructura, todo esto esté suficientemente cubierta con los 20, de manera que los 5 adicionales podemos hacer ese esfuerzo porque de cierta manera es casi equivalente dictar una clase para 20 que para 25. El costo marginal de estos 5 adicionales existe, pero es más bien pequeño. Entonces podemos hacer ese esfuerzo. Eso es lo que yo digo que tenemos que destrabar esto, teniendo esos cuidados. Bueno, y usted mencionaba que para los programas de carreras profesionales, pero también para las tecnologías. Así es. Pero explíqueme eso. Las carreras técnicas y tecnológicas en nuestro país vienen en alza hacia demanda porque está probado que se requieren. En muchos sectores productivos la están requiriendo. Es impresionante hablar con un empresario, Javier. Es impresionante cuando dicen, bueno, qué difícil es conseguir personas para la empresa. Dice, qué difícil es. Y sin embargo, no la estamos preparando adecuadamente o no están preparadas. Entonces, el tecnólogo tiene una doble virtud. Primero, que lo estamos preparando específicamente para esos trabajos que hoy ya existen y que las empresas los están requiriendo. Y 2, son de ciclo corto. Mientras un programa profesional nos dura 4 años, a veces 5 años, como el caso de medicina, 6 años o un poco más, un programa tecnológico dura apenas 3 años, entre 2 años y medio y 3 años, lo cual hace que la persona, que ese estudiante que se vuelve tecnólogo, rápidamente se oriente o se ingrese al mundo laboral. Y ya ingresado en el mundo laboral, en ese circuito comienza a devengar sus ingresos, producto de esa relación laboral muy corto, y con esos ingresos mejora su nivel de familia e incluso puede seguir su ciclo de formación hacia el nivel profesional, proveyéndose ya de esos recursos que al principio no tenía. Entonces es una muy buena salida. Qué chévere. Bueno, Flexi 30. Entonces me he encontrado con este dato que es muy interesante que todos deberían tener en cuenta. Alguien que nos está viendo en esta entrevista y dice, oiga, me interesa mucho, ¿qué debe hacer para beneficiarse con Flexi 30? Primero, escoja la carrera que quiere. ¿Cuál es el programa que quiere? En nuestra página web está toda la información de nuestros programas. Si necesita ampliar esa información, puede dirigirse a nuestro campus, en la sede del Jardín o en la sede del Bosque, y allí va a encontrar más y mejor información si la quisiera. Y específicamente sobre el plan Flexi 30, hay que estudiarlo bien, la gente tiene que saber a qué se está... Hacer las cuentas. Hacer las cuentas, porque no es un regalo, no es un regalo, es una gran facilidad. Me atrevo a decir que no hay otro similar en este momento en el país, me atrevo a decir eso. Pero hay que hacer las cuentas, hay que hacer las cuentas. Entonces, se dirige aquí a lo llamamos el punto U de información, y en nuestra área de apoyo financiero va a encontrar asesores especializados que los van a ayudar, los van a orientar en esas cuentas justamente. Qué bueno. Y una pregunta final que tiene que ver, digamos, ya con el contexto de la educación superior en el país. Dice, y no lo quiero meter en camisa de 11 varas, ni más faltaba, pero el rector Juan Camilo Montoya hoy en día tiene un liderazgo importante en el sector de las universidades en el país. ¿Cómo interpreta, cómo lee el momento de la educación superior usted como vicerrector en este momento y qué debería pasar? Yo creo que, es una pregunta muy amplia, pero déjeme responderla de la siguiente manera. Desconocer la potencia que tiene nuestro país en el sistema de educación superior, cuya característica principal es que es mixto, es decir, que hay un componente de universidad oficial, pública, extraordinario y muy importante, pero desconocer que hay magníficas y extraordinarias universidades no oficiales o como son las universidades privadas, el desconocer esto es lo que nos está confundiendo. Si nuestros gobiernos reconoce
la potencia del sistema en un esquema mixto donde está lo público y lo privado, miren, estaríamos nosotros avanzando mucho más rápido que esto, mucho más rápido de lo que venimos haciendo. Entonces, para mí el problema parte de esta base, el desconocimiento de la potencia de un sistema mixto, que de hecho en la misión, el informe de los países de la OCDE, en dicho informe, lo mencionan, la fortaleza en el año 2018 nos decían eso, la fortaleza del sistema colombiano es el sistema mixto. Entonces, desconocer que estas universidades acreditadas institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional están allí, estamos listos a poder absorber toda una cantidad de jóvenes que no pueden no tener los recursos. Pero recordemos, una universidad se llama privada porque es privada de los recursos públicos, por lo tanto tenemos que ser autosostenibles y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en este manera. Entonces, yo creo que por ahí arranca el problema, ahí. Bueno, profesor Vázquez, muchas gracias por estos minutos, por ayudarme a entender el tema y por hablarme de Flexi 30, que me parece muy interesante. No, con muchísimo gusto, Javier. Aquí estamos siempre. Bueno, ¿y usted qué carrera quiere estudiar? En la UNAV hay muy buenos programas profesionales y tecnologías también. En la página web de la universidad encuentra toda la información. Leo sus comentarios y sugerencias en todas nuestras plataformas. Nos vemos pronto.